Y en este programa número 24 de Agenda Común vamos a seguir en el esfuerzo de lograr la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo en algunos puntos, especialmente en estos días tan convulsos y tan complejos en donde ponerse de acuerdo es difícil. Sin embargo, hay sectores que están reunificando sus fuerzas y que están comprometidos con la posibilidad de seguir luchando por un proceso de democratización en el país. Y en ese sentido, pues a los partidos políticos que hoy han sido excluidos del sistema electoral o que han sido judicializados, pues siguen en esa lucha. Hoy, Vanessa, vamos a tratar este y otros puntos con nuestros invitados. Gracias por estar con nosotros, Vanessa, como siempre, compartiendo esta conducción. Nismer, como siempre, un honor para mí. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y efectivamente, la judicialización de los partidos políticos, incluso los rumores que hay sobre la posible judicialización de otras opciones electorales, pone otros elementos en el tapete de esta ruta electoral. Y los vamos a conversar de inmediato con Richard Casanova, dirigente de Primero Justicia originario, Primero Justicia legítimo. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Richard. Y con Rogelio Díaz, dirigente de COPEI Legítimo OTCA, organización política que ya ha transitado esta ruta de la intervención. Bienvenido, Rogelio, muchísimas gracias. Y ponemos el tema en la mesa. Richard, la judicialización de los partidos políticos, la más reciente, la de Primero Justicia, ¿qué consecuencias tiene en el escenario electoral? Bueno, yo espero que no tenga mayores consecuencias porque considero que la gente está muy clara en cuál es la realidad, qué es lo que tenemos enfrente. Lo que tenemos enfrente es un gobierno inescrupuloso que está dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, y la gente está muy consciente también de los esfuerzos que se han venido haciendo desde el campo democrático para construir una opción electoral unitaria. Es claro que esta judicialización reciente de Primera Justicia, igual que las anteriores, procuran manipular el escenario político venezolano, engañar a la gente, generar confusión. Ellos esperan tener un escenario electoral donde existan varios candidatos y donde ellos puedan mostrar frente al mundo que está Primero Justicia, de COPEI, Voluntad Popular. Entonces, una pluralidad que no existe, que sabemos que es una ficción, una oposición construida a la medida, pero la gente ya está muy consciente de eso. La gente incluso le ha asignado el, el mote popular de los alacranes para identificar a toda esta especie pseudo opositora que pretende jugar a favor del gobierno. Yo creo que la campaña que vamos a desarrollar todas las fuerzas democráticas en lo que queda de tiempo, de que el 28 de julio, va a permitir centrar a la gente en un objetivo, y es que todos vamos a votar por la tarjeta de la unidad, por la tarjeta de la MUP, vamos a hacer un esfuerzo porque la gente identifique cuál es la tarjeta. Viene todo un esfuerzo de organización y de movilización que va a reducir a su mínima expresión todas estas maniobras. En el caso de Primera Justicia, podrán Richard, comprar. le vamos a dar la palabra a Rogelio para este Adelante. comentario inicial. El impacto de la judicialización sobre la vida política y sobre este proceso electoral, Rogelio. Sí, bueno, primero agradecerles la oportunidad, saludarlos. Mira, tú sabes que yo siento que a veces hablar de judicialización es ser muy positivo, ¿no? Yo hablaría de intervención, porque judicialización es cuando hay un proceso en el que tú tienes derecho a la defensa, en el que tú puedes, hay dos partes de verdad que tienen un problema y tienen que ir a instancias judiciales. Esto es una intervención porque aquí no hay derecho a la defensa, aquí no hay nada, que simplemente van, te quitan la tarjeta, te quitan las sedes y pretenden secuestrar todo. Entonces, lo que hacen es quitarte, robarte, intervenirte los partidos políticos. Con nosotros comenzó en el 2015 como una estrategia diseñada para construir una oposición a la medida. Gracias a Dios no le ha funcionado, pero comenzó con COPEI,
luego fue a Voluntad Popular, Acción Democrática, Bandera Roja, NUIPA, un montón de partidos hasta llegar a Primero Justicia ayer, con quien además nos solidarizamos completamente. El impacto, yo creo que hoy, gracias a Dios, la gente lo ha ido entendiendo. Eso no quiere decir que no haya que seguir haciendo un enorme esfuerzo en darle información a la gente para que entienda que quienes están en la tarjeta de COPEI, quienes están en la tarjeta de Acción Democrática, quienes están en la tarjeta de Voluntad Popular y la PJ en algún punto, que esperemos que no llegue al tarjetón electoral en este proceso, porque no está, nos representan los verdaderos valores y principios de esas organizaciones políticas. Y que además el impacto cada vez era menor, porque en lo que ya estábamos trabajando todos era en hacer un enorme esfuerzo para fortalecer a la unidad a través de la tarjeta de la unidad. Que la gente sepa que el candidato de la unidad, el candidato del cambio, va a estar en la tarjeta de la unidad, y eso es muy importante. Ojo, el panorama es muy complejo, porque cuando vas al tarjetón electoral te encuentras con un montonón de opciones gigantes, pero lo más importante es que entiendan que hay una opción, que hay una tarjeta, y nos tenemos que enfocar todos en decirle a la gente cuál es la tarjeta, cómo votar, porque ese es parte del trabajo que nos queda de aquí al 28 de julio. Defender los votos y educar, formar, informar a la gente en dónde va a votar para ese día. Muchas gracias, Rogelio. Richard, ibas a hacer un comentario Rogelio, sobre Richard, Primero Justicia. Sí, no, iba a agregar al tema del impacto, iba a agregar lo siguiente. El gobierno hace la evaluación de costo-beneficio y generalmente se equivoca al medir el impacto positivo que tiene esto en el campo opositor. ¿A qué me refiero? Ellos intentaron una estrategia similar en Barinas, llegaron al extremo de inhabilitar al candidato después que había ganado. Después hicieron una cadena de inhabilitaciones, toda una cadena de abusos, de atropellos, de arbitrariedades. Luego desplegaron una campaña como no la habían desplegado antes en ese estado. Repartieron camiones de electrodomésticos, recursos, dinero, llevaron gasolina para sus dirigentes mientras la oposición no tenía acceso al combustible, hicieron una movilización militar para intimidar a la sociedad civil, hicieron de todo y el resultado fue peor. ¿Por qué? Porque al final eso tiene una consecuencia. Yo me imagino que la gente está absolutamente clara y al contrario, si antes Maduro tenía 12 o 15% en las encuestas, después de estas decisiones y después de todas estas arbitrariedades contra María Corina, contra Corina Lloris, ahora Primero Justicia, toda una cadena de arbitrariedades y de abusos que va a generar mayor indignación en la población venezolana. Entonces, yo creo que eso también nosotros tenemos que evaluarlo en términos de la estrategia política, y creo que el gobierno se equivoca creyendo que José Brito va a poder salir disfrazado de justiciero y engañar a la dirigencia de Primero Justicia. La dirigencia de Primero Justicia, miles y miles de dirigentes a lo largo y ancho del país, están todos comprometidos con la ruta que nos hemos dado en la oposición democrática, que es la candidatura de Edmundo González y la tarjeta de la unidad. Ese es nuestro compromiso. Ahora, y la gente lo va a entender. Richard, Rogelio, voy a ser de abogado del diablo y les voy a preguntar si, vista desde otra perspectiva, no hay ningún motivo para la intervención, tal como lo ha dicho Rogelio, de estos partidos. Por ejemplo, que una directiva de un partido político tenga más de 25 años, o que una directiva de un partido no haya convocado a renovación de sus autoridades, no es motivo jurídico para la intervención de estos partidos. Insisto, estoy haciendo de abogado del diablo, ojo, pero creo que es bueno tratar de dimensionar también si hay algún partido que se justifique algún tipo de judicialización, o incluso, tomando las palabras de Rogelio, ¿ha habido algún caso de judicialización más que de intervención dentro del mapa de todos estos partidos políticos? Porque cada caso, cada partido seguramente es un caso muy particular. Sí, la verdad, me permito responder yo primero, por el permiso de Richard. La verdad es que no siento que haya un partido que cumpla con esos elementos. Es decir, los partidos tienen estatutos que deben cumplir, pero en cada uno de estos casos es evidente que
lo que se busca, insisto, es construir una estrategia. Es decir, es una estrategia diseñada para confundir a la gente, para hacer ver que tienen una oposición que se sienta con ellos, que habla con ellos, que critica sanciones, que critica más a la oposición que al gobierno. Es decir, no pasa en ninguno de estos casos. Yo conozco, sé que Primera Justicia, por ejemplo, hizo elecciones hace muy poco tiempo. Nosotros en COPEI hicimos una elección justamente por la elección, nos sacaron otra sentencia. Es decir, que muy lejos de que fuera la falta de renovación de autoridades, esto pasa más por una política de Estado diseñada a controlar organizaciones políticas, a tener una posición diseñada y construida y financiada a la medida, que tenga el discurso que a ellos les interesa, que hable de lo que a ellos les interesa, que critica lo que a ellos les interesa y que sea partícipe de los shows que a ellos les interesa. Entonces, yo siento que no hay elementos para pensar que a estos partidos se están judicializando porque hayan elementos reales de convicción que inviten a que eso sea necesario. Yo siento, insisto, que esto es una estrategia de intervención de partidos que lo que busca es confundir a la gente y tratar de construir, y gracias a Dios no les ha funcionado, una posición a su medida. Digo que no ha funcionado porque cuando tú ves, ayer había un candidato dando el apoyo a otro y otro a otro y otro a otro de cada uno de esos partidos, y cuando vas a las encuestas, nadie les cree. O sea, tienen muy pocos puntos, por no decir casi ninguno en las encuestas. Lo que quiere decir que la gente no se ha comprado ese cuento de esa oposición que ellos han ido construyendo, porque entiende que quienes estamos en la plataforma unitaria somos los que hacemos oposición de verdad en Venezuela, asumiendo los riesgos que eso conlleva. Y parte de esos riesgos, justamente, es que te quiten el partido, que persigan a tu dirigencia, que los metan presos, o que te quiten la tarjeta, o que te hagan estar en el exilio, como nos ha pasado a todos los partidos que estamos en la plataforma. Sí, Richard, también la Agregaría, pregunta que hacía Nigmer. sí, yo agregaría lo siguiente a lo que acertadamente decía Rogelio, pero respondiendo el planteamiento de Nigmer. Mira, no es una razón para intervención judicial de ninguna organización que ésta no renueven sus autoridades. Eso no, eso debe ser juzgado por los electores. Si hay una organización que se mantiene mineralizada con los mismos dirigentes todo el tiempo y es incapaz de renovarse, le está mandando un mensaje al país y nadie votará por una organización de eso. O votarán si ese liderazgo tiene de verdad representatividad. Pero voy más allá, Nigmer. En el caso de Primero Justicia, es un verdadero disparate porque recientemente Primero Justicia tuvo un proceso electoral donde nos dimos unas nuevas autoridades. La presidenta del partido es María Beatriz Martínez, una mujer joven, combativa, que viene de la provincia del estado portuguesa, que no tiene nada que ver con la vieja política ni nada de esas cosas, pero además tenemos una renovación completa de cuadros donde se ha incorporado como vicepresidente de Nuevas Generaciones a Juan Requesén, por ejemplo, o que hay dirigentes como Edinson Ferrer, que es el vicepresidente de la organización, que es un hombre joven que viene haciendo un excelente trabajo. También están Julio Borges y Tomás Guanipa, pero además como vicepresidente de formación hay otra mujer joven que es Paola de Alemán. Entonces, y se ha renovado todas las directivas, no solamente nacional, sino regionales, municipales y parroquiales. Nosotros renovamos esas autoridades, de manera que no tiene ninguna justificación ese argumento. Y para ponerle una guinda a esa torta, no es posible que se plantee la judicialización de un partido designando a un militante de otra organización, porque hay que recordar que José Brito registró un partido, es decir, José Brito es dirigente de otro partido y entonces lo designa como presidente de una junta administradora o interventora ad hoc de Primera Justicia. Eso es un contrasentido completamente. No tiene justificación desde el punto de vista de renovación. Que además tiene tarjeta, Richard, y ustedes no tienen. Exactamente, tiene tarjeta. Y parte de los abusos que hemos visto en estos tiempos es que le dieron una tarjeta en el momento en que él se separó de Primero Justicia, le dieron una tarjeta que se llama Primero Venezuela con los colores de Primero Justicia. Todo esto es una cadena de arbitrariedades que la gente
ha venido observando y que va a tener consecuencias. Más bien nosotros llamamos al voto castigo frente a tanta arbitrariedad y tanto abuso. Es una razón más para impulsar el cambio que la gente anhela en el país. Rogelio, yo quisiera retomar un punto que planteó en la conversación Richard. Y él decía que esto tenía, la intervención de los partidos tenía el efecto contrario de que del gobierno buscaba. ¿Efectivamente es así? ¿O la gente sencillamente se fastidia y se aparta de todo lo político electoral? Mira, yo creo que como dice Richard, efectivamente es así. Eso no quiere decir que no nos toque una tarea pedagógica para informar al país de lo que ocurre, ¿no? Mira, nosotros tenemos ya desde el 2015 intervenidos, estamos en el 2024 y todavía ayer alguien me escribía para preguntarme, un seguidor en mis redes sociales que ve siempre lo que yo subo, Rogelio, pero ¿cómo es eso que Copey está apoyando a tal Martínez Díaz? Y yo decía, bueno, si eso pasa en ese círculo pequeño, no quiere decir que en el país nosotros tenemos que hacer una enorme labor pedagógica para seguir informando a la gente qué pasa con las tarjetas de los partidos. Ahora, eso no quiere decir, yo no creo que va a tener un resultado, un efecto importante en la elección, no, porque el país en definitiva va a votar por la opción que represente el cambio, de verdad, por la opción que represente las oportunidades reales de victoria. Y cuando el país ve hacia allá, se va a dar cuenta que todos los partidos estamos trabajando en una sola candidatura. Entonces, eso nos va a minimizar muchísimo esta intención del gobierno, pero insisto, eso no quiere decir que no tengamos que hacer mucha pedagogía política, informar muchísimo, porque además hay que recordar que estos señores cuentan con el aparato comunicacional del Estado. Si le ponen los medios de comunicación del Estado y los privados que están muy perseguidos por el Estado a disposición de estos señores para que utilicen la máxima potencia de los parlantes de los medios de comunicación para decir que aquí está Debo, aquí está Copeo, aquí está PJ, aquí está Voluntad. O sea, ante eso, no confiarnos, hay que informar mucho, hay que hacer mucha labor pedagógica, pero estoy convencido de que de aquí al 28 de julio la gente va a estar clarísima en que la opción en la que tiene que participar es la opción que representa el Mundo González en la tarjeta de la Unidad Democrática. Richard, una consulta también con base en esto que planteaba Rogelio. ¿Descartaría usted apoyar, por ejemplo, a Luis Eduardo Martínez, Antonio Ecarri u otra opción a la que el gobierno efectivamente le permita avanzar, le permita correr? Absolutamente descartado, ¿Por qué? absolutamente descartado. Ahí no hay nada que pensar en esa materia. Esas son candidaturas construidas para debilitar la alternativa del cambio en Venezuela. Nada de eso representa el sentimiento de cambio. Muchos de ellos tienen mucho tiempo siendo instrumentos del gobierno, jugando a favor de los intereses del gobierno, y hoy simplemente mantienen esa línea. Cuando tú te pones a ver en detalle cada uno de esos candidatos, todos tienen un historial de contribución, de colaboracionismo, aunque no me gusta usar esa palabra colaboracionismo porque ha sido también mal utilizada en muchos momentos, pero sí de compromiso con el gobierno. Nuestro compromiso es con el pueblo venezolano, con el cambio, de manera que no hay ninguna posibilidad, ni la más remota, de que alguien pueda pensar que alguna de esas candidaturas puede ser evaluada como una opción dentro del campo democrático, ninguna. Y precisamente para contribuir a esa confusión que decía Rogelio, veíamos ayer a José Brito diciendo que él estaba conversando con gente de Primera Justicia. Eso es para generar esa confusión, diciendo, mira, hay gente que está conversando, a lo mejor se van para allá o que va a decidir el partido. Es abonar en ese terreno y está absolutamente claro que en Primera Justicia nadie tiene nada que hablar con José Brito de esa materia. Si algún día él se arrepiente de todo lo que ha hecho y quiere contribuir a la transición, una vez que ganemos nosotros con la candidatura de Edmundo González y quiere utilizar sus buenas relaciones con Maduro con otros factores que están allí con los cuales ha estado involucrado. Bueno, que dé su contribución y más nada, pero no hay que hablar, no tenemos nada que hablar con ese sector que representa justamente lo mismo
que representa Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todo este grupo que ha desangrado a la nación. Este es el planteamiento que hace Richard. Rogelio, ¿usted comparte este criterio? Sin duda, sin duda. Nosotros estamos convencidísimos de que la candidatura de la unidad es la de Edmundo González, Y de si no puede que avanzar. bueno, si no puede avanzar, nos están cerrando las puertas a una elección medianamente libre. Ya sabemos que hoy libre no es, porque ya a la candidata que ganó la primaria no la permitieron inscribirse. Luego acordamos por unanimidad a Corina Llori, tampoco la dejaron. Bueno, permitieron a Edmundo. Estamos todos trabajando con Edmundo. Los partidos están apoyando en pleno a Edmundo González Urrutia. Si lo sacan también del juego, bueno, evaluaremos ese escenario. Hasta ahora, nuestro compromiso es que sea él. Porque además, como decía Richard, cuando veamos el tarjetón el 28 de julio nos vamos a dar cuenta que hay un montón de candidatos de Maduro, unos con bigote y unos sin bigote, pero todos son candidatos de Maduro. En definitiva, lo que nos toca es buscar nuestra opción, que es la opción de la unidad, que es la opción del cambio real, que es la opción que invita a que este país sueñe de nuevo con una verdadera posibilidad de cambiar, que es la que representa Edmundo González, insisto. Evidentemente estamos en un proceso que no es democrático, estamos en un proceso de un montón de ventajas, entre las que ellos suman este tema de intervención de los partidos, secuestrar tarjetas de los partidos, pero ante eso nuestra convicción es muy clara. Ante cada obstáculo que pongan, vamos a trabajar para sortearlo. Ante cada chantaje que nos planteen, más convicción para entender que estamos haciendo lo correcto, que estamos tomando las decisiones correctas y que la candidatura de la unidad la decide la unidad en base a lo que decidió el país en una primera. Está planteada la abstención. Claro, Rogelio, Richard, pero adelante, Lingmer. Sí, no, me imagino que íbamos más o menos por el mismo planteamiento, Vanessa. O sea, hoy hay un riesgo real y concreto de judicialización ahora de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Para cuando salga este programa, hoy en la noche, no sabemos si ya la sala electoral del TSJ habrá tomado alguna medida con base en un par de demandas que tiene o de recursos que se han interpuesto contra la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Si esto sucede, y disculpen que tratemos de trabajar sobre futurología, pero no es difícil tratar de pensar mal para acertar en relación a las estrategias de quienes están en el poder. Si esto sucede, van a quedar, o sea, hay dos opciones, o que se queden sin candidato y no puedan participar ni convocar a votar por nadie, o tomar la decisión sobre los 12 candidatos que queden, si hay alguno que pueda ser alguna opción viable. Además, observamos la semana pasada, por ejemplo, a Enrique Márquez participando en una reunión de la plataforma unitaria en medio de la consulta sobre la definición de a quién se iba a apoyar en la plataforma unitaria. Pregunto, ¿es factible que ustedes, desde la plataforma unitaria, que ustedes, las dos organizaciones que ustedes representan, forman parte de ella, puedan analizar un escenario distinto al candidato actual, Edmundo González, si este no está, o a designar a dos ya como alacranes, tal como a mí no me gusta reproducir este término, ya cierra la puerta a la posibilidad de esto y la convocatoria siguiente, tal como dice Vanessa, es a la abstención? Mira, no, la abstención no está planteada. Una cosa que está claramente definida en el campo democrático es que nadie nos va a sacar de la ruta electoral. Ahora, tú estás planteando un escenario extremo que tendría unas consecuencias inimaginables en el campo político. ¿A qué me refiero? El gobierno está en una coyuntura muy complicada. Fíjate tú que ayer recibió Maduro y recibió la Asamblea Nacional al fiscal de la Corte Penal Internacional. Eso es mostrar la soga en la casa del horcado. Y no vayas a creer que lo hicieron con placer, con beneplácito. Están en una coyuntura donde también se sienten obligados a cumplir con unos estándares mínimos para poder tener viabilidad política, para tener un mínimo de gobernabilidad, para tener la posibilidad de reconstruir de alguna manera su posición en el escenario internacional. Fíjense lo que pasó cuando el gobierno
impidió en una decisión insólita que no tiene ninguna explicación la inscripción de Corina Yori. Bueno, aliados del gobierno como el presidente Petro, como el presidente Lula da Silva, salieron a protestar esa decisión y a decirle claramente, bueno, así no puede ser, pues así no puede ser. Y la respuesta visceral del gobierno fue decirle izquierda cobarde y decirle que se metieran sus opiniones, etcétera. Bueno, todas esas cosas, pero inmediatamente recogieron velas. Incluso Petro vino a Venezuela, como está el fiscal hoy. Entonces, una decisión de esa naturaleza tendría un impacto inimaginable en el campo político y en la esfera internacional. Vendría a dar al traste definitivamente con la escasa, frágil gobernabilidad que ya hoy tiene el gobierno. Pondría en riesgo incluso su propia estabilidad del gobierno con una decisión de ese tipo. Veamos, agreguemos a todo este cuadro un elemento que no es nada subestimable. El gobierno ha dicho que hay conspiraciones en el campo militar. Ahora, también el gobierno ha dicho que estas Fuerzas Armadas son chavistas, revolucionarias y no sé qué. Si hay conspiración en el campo militar, es un problema interno del chavismo. Entonces, también tienen problemas internos dentro del PSUV, aunque lo manejan muy bien porque los cohesiona la maldad, los cohesiona el poder, los cohesiona el delito, muchas cosas. Pero a todo el PSUV, Richard, ¿usted ve que todo el PSUV o que todas las bases del chavismo están en lo mismo? No, yo no me refiero a las bases nunca. Cuando yo hablo del PSUV me refiero a las cúpulas podridas que están al frente de esta política. No me refiero para nada a las bases del PSUV, al chavista humilde del barrio que está sufriendo las mismas calamidades que estamos sufriendo nosotros. Que vive sin agua, sin luz, sin gas. Esta tragedia que está viviendo el país la está sufriendo el chavista de a pie. Y por eso es que en algún momento yo vi encuestas donde el presidente Hugo Chávez tenía 80% en las encuestas. Hoy tienen el 9, el 10, el 11, el 12, dependiendo. Pero ¿qué se hizo ese 70% de venezolanos que en algún momento respaldaban al presidente Hugo Chávez? Obviamente tampoco están en el campo opositor o en los partidos, pero están a la expectativa de un cambio sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entonces, cuando yo me refiero al PSUV, siempre vale la aclaratoria, Vanessa, siempre me refiero a Nicolás Maduro, que es presidente del partido, a Diosdado Cabello, que es el segundo a bordo, y al resto de una cúpula que es la que promueve estas políticas devastadoras para el país. Entonces, yo descarto la posibilidad de la abstención en primer lugar. Espero que el gobierno mida bien sus pasos y no se le ocurra una barbaridad como la de apropiarse también de la tarjeta de la MUD y dejar sin opción al 80% de los venezolanos, porque eso es lo que significaría eso. Y también descarto cualquier posibilidad de respaldar a uno de estos candidatos fabricados por el gobierno. Por cierto, Rogelio, escuchamos sus consideraciones al respecto. ¿Abstención es un camino cerrado? ¿El respaldo a otras candidaturas? Mira, nosotros lo que hemos demostrado con los hechos... Ya para ir cerrando, Vanessa. Sí, sí. Más allá de lo que decimos, es lo que hacemos. Lo que hemos demostrado en estos últimos meses es que ante cada obstáculo que nos han puesto, hemos sorteado siempre pensando en ir a la elección, en participar el 28 de julio y en ganar el 28 de julio. Por lo tanto, es evidente que la abstención está descartada. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para participar y para ganar. Ellos nos han puesto obstáculos justamente pensando que ante el primer obstáculo íbamos a salir a pegar 2 gritos y a decir que con esta fiesta, con estas reglas, no pueden. Entonces, es como que estuviéramos en un juego de fútbol y entonces los pipiros dijeron, bueno, vamos a agarrar y vamos a descalificar jugadores de tu equipo. Y bueno, vamos a sacar jugadores de la banca y vamos a ponerlos a jugar. Después nos dijeron, bueno, pues es que también el balón, vamos a jugar con el balón que nosotros querramos porque ese balón es el que es. Bueno, con ese balón vamos a jugar. Bueno, pero es que ahora el árbitro también, nosotros decidimos quién juega, quién no, y cómo van a ser las reglas. Bueno, en ese escenario también estamos jugando. Es decir,
Ante cada obstáculo que nos han puesto, nosotros hemos con mucha convicción entendido que esta ruta es electoral para llevar a ese más del 80% del país que quiere un cambio a tener una alternativa electoral el 28 de julio. Entonces, si nos quitan la tarjeta, buscaremos alternativas. Si nos buscan candidatos, buscaremos alternativas, pero vamos a ganar el 28 de julio. Que el chavismo, que el PSUV, que quienes representan hoy el poder entiendan que este país está decidido a cambiar en paz, a cambiar a través de una elección, a construir un país entre todos, y nosotros, quienes estamos en la plataforma unitaria, quienes escogimos un candidato en una primaria, en una elección extraordinaria, llena de civismo, que escogimos a María Corina, luego a Corina Lloris, hoy Edmundo González, que entiendan que no nos van a sacar de la ruta electoral porque estamos comprometidos con llevar, insisto, a ese 80% del país a votar, a ganar el 28 de julio, a construir una Venezuela distinta. Entonces, ¿el escenario de la abstención está descartado? Sí, por supuesto, siempre y cuando nos permitan que vayamos. O sea, lo que le falta es decir que cierran el juego, pero hasta ahora, con todas las reglas, con todas las arbitrariedades, con todos los abusos que hemos denunciado, hemos decidido sortearnos, pasarles por encima de esos obstáculos con el objetivo de jugar en el terreno electoral y de ganar el 28 de julio, y Dios mediante, esperemos que eso nos permitan hacer, porque insisto, no se trata de una candidatura, de un nombre, de un partido, se trata de un país que está decidido a cambiar, que está decidido a vivir en libertad y que lo único que está pidiendo es déjenme votar, déjenme decidir mi futuro, porque es la única manera que tenemos para construir una Venezuela de acuerdos en el medio de tantos desacuerdos. Muchísimas gracias a ambos. Vale, Muchísimas gracias a gracias. ustedes por la oportunidad. Gracias, Bueno, gracias. muchísimas gracias. Valoramos mucho. Por supuesto por supuesto que la vigencia de este tema hace que con premura hoy pongamos este tema a la discusión, también esperando en las próximas horas que existan variantes que vayan modificando estos escenarios, pero quedan unos cuantos puntos claros que ahora procedemos, Vanessa y yo, a sintetizar en el próximo segmento del resumen del programa. Muchísimas gracias, Richard y Rogelio. Gracias, Gracias, Richard. gracias. Gracias, Vanessa. Porque estos espacios que se nos dan justamente para poder hablar del país son fundamentales en este tiempo de tanta desinformación. Muchísimas gracias a Richard Casanova, dirigente de Primero Justicia, y a Rogelio Díaz, dirigente de Copey OTCA. Nosotros en segundos regresamos. De esta conversación con los dirigentes Richard Casanova de Primero Justicia y Rogelio Díaz de Copey Legítimo OTCA, hay muchos elementos en común, Nímer. Destaquemos algunos. Ambos coinciden en que nada justifica la intervención judicial de un partido político. Ambos piensan que se trata de una estrategia desde el gobierno, desde el poder, para construir una oposición a la medida y también para tergiversar el espíritu original de las organizaciones políticas que han sido intervenidas. Consideran también que se quiere confundir a la gente con la judicialización de estas organizaciones políticas, que ahora les toca la tarea de tratar de explicar desde su óptica, obviamente, cómo votar y por quién votar. Descartan también apoyar a otras candidaturas que posiblemente sí podrían correr hasta el final de la contienda electoral, y descartan la abstención, Nímer. Estos son los puntos en común que hemos podido recoger. Sí, claro. Además de eso, bueno, resaltar el hecho de que para ellos todo lo que se está realizando por parte del gobierno en cuanto a las maniobras electorales son un ejercicio de apariencia de pluralidad que no lo logran. Y por el hecho de que no lo logran y que estas intervenciones a los partidos políticos son intervenciones descaradas, que no persuaden a la mayoría de la gente efectivamente que sea una cosa legal y que corresponde al Estado de Derecho, esto podría generar un voto castigo. Además, sobre la judicialización o la posible judicialización de la Mesa de la Unidad Democrática, ellos dicen que el gobierno también pone en riesgo un contexto no solamente nacional, sino internacional, que le dificultaría realmente la posibilidad de seguir avanzando en la apariencia
de una elección que medianamente pueda ser democrática y que pueda darle legitimidad nuevamente a Nicolás Maduro. También hablan de la posibilidad de que exista un nivel de conflicto importante también dentro del PSUV y que estos conflictos dentro del PSUV son reales. Y que generan o contrarrestan algunas veces esa intencionalidad hegemónica que trata de desarrollar el gobierno y el partido de gobierno. Y bueno, creo que el punto resaltante, tal como tú lo mencionaste, Vanessa, es que los dos descartan la abstención. Sin embargo, quedan quizás un poco entrampados en relación al hecho de la generalización del resto de los candidatos en relación a si son prefabricados por el gobierno o no, y no se ve una rendija clara de posibilidad de opción si llegan a judicializar la tarjeta y además también impiden que Edmundo González termine siendo el candidato. Sin embargo, Rogelio dice, bueno, que habrá que afrontar el escenario en el momento que llegue, pero al hacer señalamientos tan generalizados en contra del resto de los candidatos, la cosa se ve un poco difícil y trancada, ¿no? Largo camino por recorrer, sin duda, y días de mucha tensión en el ámbito político, Nigmer. Gracias por la posibilidad de conversar sobre esto. Muchísimas gracias, Vane, a ti y bueno, también por supuesto a Joseph y al gran Goyo, el artífice de que podamos articular Sí. estos encuentros. Recuerden, por favor, darle like, comentar, recomendar, estas cosas que ustedes saben que permiten que el algoritmo de YouTube y de las redes sociales permita multiplicar el acceso y que la gente pueda tener la oportunidad de ver una agenda común distinta. Muchísimas gracias, Nigmer.